Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, Elmer Arana. Pues bueno, estamos haciendo esta catequesis aquí en lo que es el Foro Apologetas Católicos del siglo XXI. Un foro pues propiedad de su servidor y que ha crecido mucho. Estamos llegando casi a los 34,000 miembros, así que es una bendición de Dios, pues que en poco tiempo somos pues bastantes, una comunidad prácticamente católica. La mayor parte, podríamos hablar de que un 98-99% de esta comunidad es católica. Y bueno, estamos aquí para enseñar, para aprender cada día. Así es de que en esta oportunidad vamos a pues hablar pues la división del cristianismo, cómo se ha dividido el cristianismo y pues cómo está también lo que es el sectarismo protestante. Más que todo esto es lo básico de un taller de apologética católica que vamos a aprender todos el día de hoy. Así es de que mientras algunos se conectan, pues vamos a dar inicio y vamos a ir avanzando para que pues el tiempo no nos avance. Así de que vamos a iniciar entonces en cuanto a hablar de este taller de apologética católica que pues como ya dije es la división del cristianismo. Y vamos a hablar entonces del sectarismo protestante. A mediados de los años 1800 surgen algunos movimientos o grupos fundamentalistas como ramificaciones de las denominaciones protestantes ya existentes. Movimiento de los Santos de los Últimos Días, que más o menos se originó en el año 1830. Tenemos también el Movimiento Adventista del Séptimo Día, que se dio en el año 1863. Tenemos a los Testigos de Jehová, que nacieron en el año 1881. Movimientos pentecostales y cristianos evangélicos en el año 1886. Tenemos el movimiento de los santos de los últimos días, que son los mormones, que todos sabemos nacen con Joseph Smith. En el año 1830 surge en Palmira, New York, Estados Unidos, la secta denominada Movimiento de los Santos de los Últimos Días. Como ya dije, es conocida como los mormones, o sea, mormones. Fundada pues por Joseph Smith, posteriormente colonizaron el territorio de Utah. En la actualidad tienen su sede en Salt Lake City, Estados Unidos. Ahí es donde ellos están pues en sus oficinas centrales. Podríamos decir de que en Utah, en los Estados Unidos, ahí está su sede. Afirman que en el año 1820, al otro lado del mundo, Dios y su Hijo Jesucristo se le aparecieron a un joven de 14 años llamado Joseph Smith a fin de que pusiera en marcha la restauración de la antigua iglesia de Jesucristo en la tierra. Bueno, esto es lo que ellos están diciendo. Las visiones y revelaciones de Joseph Smith, y que ha recibido pues las tablas de oro. Vamos a hablar aquí que realmente pues ni siquiera Moisés en el Sinaí recibió pues tablas de oro, porque allá fueron piedras. Y aquí pues Joseph Smith está recibiendo 2 tablas de oro. Entonces dice que en el año 1829 Smith y su amigo Oliverio Wowdery los visitaron Los Ángeles. Juan Bautista, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan les impusieron las manos y los ordenaron sacerdotes según el orden de Melquisedec, dándoles autoridad para establecer la iglesia de Cristo, ya que esta, según su teología, habría desaparecido siglos atrás en medio de lo que era la apostasía. Entonces vamos a ver que lo que ellos nos están contando es de que ellos son bueno, que en este caso a Joseph Smith lo enviaron pues los propios apóstoles, dice Pedro, Santiago y Juan, que como sabemos pues nos dice en Gálatas 2:9 que ellos son la columna de la iglesia. Bueno, aquí nos dice que es Cefas, una de las columnas de la iglesia, que son 3 columnas de la iglesia. Entonces Joseph Smith dice que él fue enviado por ellos y pues le impusieron las manos y lo ordenaron sacerdotes según el orden de Melquisedec. Bueno, este movimiento se registra como institución legal bajo el nombre de Iglesia de Cristo.
En 1838 supuestamente Smith recibió una revelación de Dios en la que oficialmente se cambiaría el nombre a Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El nombre mormones, ese es lo que le dan los mormones. Todos vemos a unos jóvenes ahí bien presentables con corbata y un nombre que dice elder, que significa enviado, lo cargan aquí, todos se llaman elder. Entonces dijo Smith que en el año 1823 se le apareció el ángel Moroni, hijo de Mormón, entregándole unos antiguos registros escritos en planchas de oro para que los tradujese. Estos contenían el relato referente a la visita de Jesús de Nazaret al continente americano después de su resurrección. De esa traducción deriva el libro de Mormón y resultado de posteriores supuestas revelaciones, la perla preciosa, el libro segundo de la fe, que es el libro de Mormón. De esto han sacado sus doctrinas y prácticas esotéricas, que es pues algo secreto, que tienen mucho cuidado de ocultar a los gentiles que solo tienen acceso a ciertos artículos de su doctrina. Bueno, esto es lo que ellos nos dicen, pues que nacieron con el ángel Moroni, que es, como ya dije, pues Moroni, todos sabemos que es hijo también del Mormón. Y así pues nace el libro que ellos le tienen agregado a la Biblia, que es el libro del Mormón. Ahora vamos a ver acerca de otra secta. Es los Adventistas del Séptimo Día, que nacen en el año 1863. Y bueno, surge con lo que es la secta milenarista Adventista del Séptimo Día, fundada en Michigan, también en Estados Unidos, por, en un inicio nacen con William Miller. Él es los milenaristas nacen con Miller, que prácticamente pues era un bautista consagrado, es lo que se sabe de él. Y de aquí pues sale también los esposos Jaime White y también Helen White. Esta señora afirmó haber tenido visiones y creyó tener el don de profecía. Los escritos de la señora White son considerados por sus adeptos como inspirados por Dios. La secta ha fracasado anunciando el fin del mundo en diversas ocasiones, siguiendo la cronología del libro de Daniel y otros textos interpretados abiertamente. Ellos se basan pues mucho en las profecías de Daniel y también algunas profecías de lo que es el Apocalipsis. Helen trató de interpretar algunos acontecimientos de los siglos XVIII y XIX según las profecías de Daniel. Desde el comienzo de la iglesia adventista, el trabajo literario, 50 casas de publicación en más de 220 idiomas y el sistema para vender sus libros ha tenido parte importante en el crecimiento de este grupo. Algo sobre su doctrina: toman muy a la letra los textos bíblicos sobre lo que es la observancia del sábado. Para ellos el sábado comienza a las 6 de la tarde el viernes, según el rito judío. Su explicación acerca del sacrificio redentor de Jesucristo no es para ellos la muerte del Señor en la cruz, sino el paso que dicen hizo Jesús en el año 1844 hasta el lugar santísimo para completar y perfeccionar así su expiación. Creen que el arcángel Miguel era Jesús en forma de hombre. Su escatología niega la inmortalidad del alma y la existencia del infierno. Afirma pues que el hombre es alma viviente y cuando muere ya no existe más. Esto también lo podemos ver nosotros en el libro Conflicto de los Siglos de la señora Helen White. Vamos a contarles un poquito más de esta secta que pues junto con Miller, que había profetizado la segunda venida de Jesucristo en el año 1844, tomando pues algunos días que ellos interpretaron, eran años. En el libro de Daniel pues profetizaban la segunda venida de Cristo, el advenimiento de Cristo, y esto nunca se dio. Usted puede leer en la historia el gran chasco, la gran desilusión, usted lo ve en internet, y se da pues entre 1843 y 1844. Fue algo devastador para Miller, que fue prácticamente su fracaso, y pues luego tomó las riendas de esta iglesia pues estos esposos, los esposos White, que pues siguieron con la misma doctrina
y la misma tendencia de interpretar tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis, siguiendo siempre con profecías, todas pues falsas, porque ninguna pues se completó. O sea, no pronosticaron muchas, pero ninguna de las fechas que dieron pues se dio lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la concepción de la iglesia excluye a las demás confesiones cristianas. Respecto a la iglesia católica, se muestran muy agresivos, colman de improperios al Papa, diciendo que es la bestia. A la iglesia también la llaman la ramera, o sea, la prostituta del Apocalipsis. Y a las iglesias cristianas protestantes la llaman hijas de la ramera, porque pues han salido de la iglesia católica. Bueno, esto es en cuanto a esta secta. Ahora vamos a hablar de otra secta que es tanto también peligrosa, que son los testigos de Jehová. Los mismos pues niegan las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos son una especie de unicitarios que creen únicamente en el Padre y también pues no creen que Jesucristo pues sea Dios. Dicen que sí es Dios, pero es un Dios menor. Bueno, estos nacen con Charles Russell también en Estados Unidos. Pues vamos a hablar de ellos. En el año 1881 en Estados Unidos surge la secta milenarista y antitrinitarista. Es lo que yo les digo, que no son trinitarios, no creen en las tres divinas personas, pues el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y pues ellos se llaman Testigos de Jehová y fueron fundados por Charles Taze Russell, presidida por él hasta el año 1916, año de su muerte, en el que toma la presidencia pues Joseph Franklin Rutherford. Así se llama el sucesor prácticamente de Russell. O sea que sí tienen algún tipo de sucesión estas personas pues que fundan este tipo de sectas y que atentan contra la verdad de Cristo y la verdadera fe de la iglesia, y que es pues la verdadera fe de Cristo depositada en su única iglesia. Se consideran a sí mismos como la restitución del cristianismo primitivo. Russell, originalmente presbiteriano, se unió a los adventistas y al escuchar sus advertencias del fin del mundo llegó a creerse un gran profeta y funda la Sociedad Bíblica de la Atalaya. Ustedes ven los libros que ellos venden, pues se llama Atalaya, y ahí pues tienen algunos estudios bíblicos que interpretan ellos mismos. Sin terminar la escuela y sin estudios de teología, ni mucho menos conocer el griego o el hebreo, se autodenomina pastor y llega a la conclusión de que todos los cristianos habían interpretado erróneamente la Biblia. Para remediar la situación, escribió 7 volúmenes llamados Estudio de las Santas Escrituras. Profetas fracasados. Enseñó que Cristo había vuelto en forma espiritual en el año 1874 y más tarde anunció la venida de Cristo en el año 1914. En ese año 144,000 deberían ser llevados al cielo y daría comienzo el milenio. Esto es lo que ellos dicen, que solo 144,000 serán pues los salvos, basados en un texto de Apocalipsis, pues olvidándose que este número es simbólico y que pues habla de muchas personas, y más que todo es la multiplicación de los 144 de 12 por 12, que son las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y nos da 144, pero que es un número simbólico que significa pues miles, o sea, un número pleno. Así que en ese año los 144,000 pues iban a ser raptados prácticamente pues al cielo, y así vino postergando las fechas para el fin del mundo a 1915, luego 1918, pero él murió en el año 1916 y ya no pudo ver el fin del mundo que tanto pues profetizaba. Así que él se creía un profeta y que estaba profetizando la segunda venida de Cristo y también pues el fin del mundo. Su sucesor, como ya dije, tiene un sucesor, el juez Rutherford, profetizó que en el año 1925 resucitarían a Abraham, Isaac, Jacob y otros patriarcas, justo a tiempo para la llegada del Armagedón, o sea, el fin del mundo, construyendo para tal efecto una mansión con el dinero de sus adeptos, misma que habitó en él mismo hasta la muerte. Ahí vivió pues cómodamente
con el dinero de los diezmos, de las primicias, y todo pues se hizo una mansión, y ahí vivió hasta el día que murió. En la actualidad la secta se caracteriza porque sigue fijando falsas fechas para el fin del mundo. Posteriormente señalaron el año 1975 y repiten constantemente: el Armagedón está por llegar, o sea, la gran batalla, la batalla final, que nos habla el libro del Apocalipsis. Su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, fraude espiritual. Su Biblia es una falsa traducción con muchísimos textos alterados intencionalmente para justificar sus falsas doctrinas, especialmente en lo que se refiere a la divinidad de Jesucristo, ya que ellos no creen que Jesucristo pues sea Dios. Creen, al igual que los adventistas, que Jesús es el arcángel Miguel, y también manifiestan odio a la Iglesia Católica, o sea, ellos niegan la divinidad misma de Cristo. Pero textos del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, pues hasta el 14, pero quedándonos solo con el texto primero, el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, que nos habla que Jesucristo existía desde el inicio, y que pues la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ellos en su Biblia alterada dice que la palabra era, o el verbo era como Dios, pero no, el texto original no dice que era como Dios, sino que dice que el verbo era Dios, y que todas las cosas por él fueron hechas. Entonces Juan capítulo 1 versículo 1 hace pedazos la doctrina pues de los testigos de Jehová. Así que bueno, el nombre Jehová es una errónea traducción inventada por los masoretas. También se explica la parte que, por ejemplo, sabemos que Yahvé viene de lo que es el tetragramatón, y pues cómo se da esta traducción, que realmente pues no había vocales en lo que es el foneto griego, y utilizaban pues las palabras Yahweh, y entonces la traducción más cercana es Yahvé, que es lo que utilizan las Biblias católicas. Así que la salvación que esperan los testigos de Jehová, solo ellos serán salvados tras la gran batalla del Armagedón. Esto es lo que ellos afirman, que después de la batalla final habrá una destrucción, y los únicos que se van a salvar de esa gran batalla del Armagedón que nos está hablando el Apocalipsis, pues Dios los va a apartar a ellos, y únicamente ellos van a ser los salvos. Según su propia literatura, no se les permitirá lágrimas por las víctimas durante 6 meses. Se van a dedicar a enterrar los huesos de las víctimas. Una fuerza espiritual de policía controlará a los habitantes de la tierra del nuevo orden mundial, o sea, ellos mismos. Siempre serán esclavos felices de la sociedad Watchtower, su supergobierno, más verán a Cristo. Pero recordemos que ellos, esta es la traducción de la Biblia errada que ellos hacen, que nace de un código sinaítico, y pues que hacen la traducción de la Watchtower del Nuevo Mundo. Durante el milenio continuarán las ejecuciones. Todos los que no obedezcan las nuevas leyes van a ser ejecutados. Se va a introducir un solo lenguaje para todos. Tendrán que trabajar duro en los campos. Toda la literatura será destruida, y no se va a necesitar más de la Biblia. Esto es lo que ellos afirman. Los matrimonios serán combinados por el supergobierno, y sus hijos pertenecerán a ese mismo supergobierno, que están hablando de un orden mundial. El movimiento, ahora vamos a hablar del movimiento, los movimientos pentecostales y cristianos evangélicos, que también nacen en Estados Unidos. Estamos hablando que todas estas sectas nacen en Estados Unidos de América. A finales del año 1800 surgen los movimientos pentecostales cristianos evangélicos. El pentecostalismo nace en el año 1886. Los cristianos evangélicos nacen en el año 1914. Ahora vamos a hablar de lo que es el pentecostalismo. En Topeka, Kansas, Estados Unidos, en el año 1886, su fundador es Charles Fox, o sea, Carlos Fox, y también Carlos Parham, con carácter bautista y apocalíptico. Simpatizantes del movimiento Santidad, que tuvo su origen en el metodismo, predicaba que el hablar en lenguas extrañas debía ser una señal del bautismo en el Espíritu Santo, que viene pues, según ellos, del día de Pentecostés. Lo único que estos hermanos
desconocen es que en Pentecostés los asistentes no hablaron lenguas, sino que hablaron idiomas. Por obra, esto era obra del Espíritu Santo. Fueron idiomas propios de todas estas personas que participaron el día de Pentecostés, y no falsas lenguas como ellos están haciendo creer ahora. Bueno, ellos dicen también que sí, que lo de las lenguas extrañas debía ser una señal del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? En el año 1900 abrió el colegio Betania para propagar pues sus propias creencias. En el año 1905 fundó otro colegio en Texas. Allí William J. Seymour, afroamericano de 35 años, era un torpe predicador del movimiento Santidad, abrazó el mensaje mismo de Carlos Parham. Un grupo de bautistas excomulgados por haber aceptado las doctrinas de santidad le invitaron a ser su pastor, y este aceptó, haciendo cargo del colegio de Azusa Street. Es una calle en California. Ahí es pues donde nacen prácticamente este grupo con este señor pues de origen africano. Su predicación era gritar que suelten las lenguas, amontonado anatemas sobre quien osara cuestionarlo. Los hombres saltaban y gritaban, las mujeres bailaban y cantaban. A menudo alguien caía por el poder de Dios o extasiado, ya que las reuniones comenzaban a las 10 a.m. y terminaban a las 2, 3 de la mañana del día siguiente. Esto lo vemos mucho como un show en televisión, cuando ustedes ven pues que el pastor toca a alguien y caen, y pues el único que a veces no cae de esta actividad que realizan como un acto de actuación, caen todos, pero menos el camarógrafo. Bueno, espiritistas y medio de organizaciones ocultas conducían pues las sesiones en medio de estos servicios religiosos. Se dijo, afroamericanos y algunos blancos practican los ritos más fanáticos, predican las teorías más descabelladas y se agitan a sí mismos hasta crear un estado de frenesí loco. Están en un éxtasis. En el año 1906, Carlos Parham visitó la nueva iglesia y se escandalizó de las manifestaciones espirituales, disgustado por lo que Seymour tenía por enviado por Dios, y dijo que había un conflicto entre ellos. Me senté en la tarima y vi manifestaciones de la carne, manipulaciones del espiritismo, personas que practicaban el hipnotismo. En el altar, uno de los ancianos me informó que era yo, persona non grata en el lugar. Entonces ya había un tipo de roce entre lo que era pues Parham y Seymour. Bueno, este murió en el año 1922. Durante las primeras décadas del siglo XX, esta burbujeante mixtura letal fue exportada a Estados Unidos a varias iglesias en Latinoamérica, causando también división en muchas de ellas. Se dieron grandes campañas de reavivamiento, de sanidad y salvación. Multitudes de personas de clases pobres y marginadas participaron de este avivamiento pentecostal, realmente sin comprender, por carecer de conocimientos bíblicos, necesitaban encontrar a Jesucristo. Este es el problema con estas sectas, que siempre tratan de manipular a los más débiles en la fe. Bueno, el fanatismo, la fe ciega, el sentimentalismo, una vez que hayan cabida en la mente y el corazón, transforman al intelecto de cualquier ser humano. Esto pasa cuando se da pues este tipo de sentimentalismos o sensacionalismo, que pues yo también puedo sentir en un concierto de música. Yo puedo ir a ver un concierto de Arjona y sentirme feliz y en aquella sensación enorme. O un partido de fútbol. Es algo parecido a este tipo de sentimentalismo que se da en estas sectas. Bueno, actualmente hay personas profesionales también militan en estas filas de los pentecostales, ya que tener preparación académica no implica tener conocimiento o entendimiento de la Sagrada Escritura. Vemos pues gente que a veces tal vez viste humilde, gente que tal vez no tiene una preparación académica grande, pero que sí tiene estudios bíblicos, y que no tan fácil pues va a caer en este tipo de engaños, en estas sectas que predican pues mentira. Así es de que
También se cree que el 70% del protestantismo, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina, es de tipo pentecostal. O sea, pues ya invadieron todo lo que es Latinoamérica. Esto se da ya pues en todo el continente americano. Bueno, ahora vamos a hablar de los evangélicos. Cristianos evangélicos aparecen en el año 1914 en Hot Spring, Arkansas, Estados Unidos. Como les digo, todas las sectas nacen aquí en Estados Unidos. Bueno, a veces los cuestionan a los católicos en qué momento Jesucristo fue a Roma a fundar la iglesia propia de él, la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Pero pues yo les pregunto a todos los hermanos, ¿en qué momento Jesucristo vino a Estados Unidos a fundar las 70,000 sectas? Nunca vino. En cambio, si vamos a Roma, el Imperio Romano, lo que es Jerusalén y toda esa área de Palestina estaba pues en poder y el dominio de lo que era el Imperio Romano de ese entonces. Bueno, ya dije pues los evangélicos aparecieron en Arkansas en el año 1914 y su fundamento está solo en el evangelio. La salvación no está en la iglesia, sino en Jesucristo. O sea, pues esto para decir como cuando la Biblia dice, bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, sí, necesitamos de la cabeza, pero no necesitamos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pretender venir desde Jesucristo y se consideran espiritualmente una sola iglesia. La doctrina de ellos es que creen en la divinidad de Jesucristo, en la Trinidad, en los dones espirituales y la salvación por gracia, únicamente solo por fe, ¿verdad? Lo irónico es que la Biblia no dice nunca que la salvación sea solo por fe, sino es por fe, pero no por la fe sola. Pueden considerarse entre ellos como cristianos evangélicos pentecostales, cristianos evangélicos bautistas y bueno, un sinfín de cristianos y líneas que hay pues con la cuestión de algunos bautistas, que hay también bautistas del norte, bautistas del sur y en fin, un sinfín de denominaciones que es una mezcla que ellos tienen realmente. Bueno, definir la palabra secta y cómo funciona. Vamos a ver cómo se define lo que es la secta. El término castellano secta puede provenir de las palabras seguir o secare. Ambas vienen del latín, que significa seguir, adherirse o seguir a un líder. Secare significa cortar, separar o un sector. Es como una rama que se desprende del árbol. O sea, es una parte esa. Las dos palabras tienen relación para referirse a un sector que decide separarse de una religión que ya existía. Generalmente se denomina secta a un grupo religioso de carácter minoritario, lleno de entusiasmo, integrado por hombres y mujeres, asociados voluntariamente tras una conversión que creen detectar la verdad y la solución. O sea, ellos dicen que ellos tienen la verdad, pero que la iglesia no tiene la verdad, yéndose en contra de lo que la Biblia afirma en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. La iglesia es fundamento y columna de la verdad. Excluyen también radicalmente a los demás y obedecen ciegamente a sus líderes o a su propio fundador, porque recordemos que todas estas sectas pues tienen un fundador. Sabemos quién las fundó, sabemos el año en que fueron fundadas y en dónde fueron fundadas. Así que actualmente han surgido grupos más o menos peligrosos que se caracterizan por el poder del jefe o líder de su influencia sobre los adeptos. Hay una manipulación mental sobre estos y podemos mencionar por ejemplo al pastor Jim Jones, que pues llevó a un suicidio colectivo de personas. Existen actualmente en el mundo más de 70,000 denominaciones diferentes de protestantes o evangélicos que siguen muy diversas líneas de interpretación de la Biblia. A toda esta división, a esta diversidad de grupos minoritarios que aparecen día con día es lo que nosotros llamamos sectarismo protestante. Pero, ¿qué es un grupo sectario? Vamos a definir qué es un grupo sectario. Es lo que le imprime el carácter sectario, no es el contenido doctrinal, sino la captación, la atracción, la ruptura con el mundo exterior y la dificultad para abandonarlo. Esto es a lo que nosotros le llamamos pues un grupo sectario.
También pues a qué se refiere o a qué se debe el actual éxito de las sectas. Vamos a hablar un poco porque realmente hay que reconocer lo que han tenido éxitos y pues el motivo, el origen de la proliferación es la libre interpretación de la Biblia. También el cobro de diezmos que genera mucho dinero. Entonces, el fenómeno de las sectas no es nuevo. Aparentemente ofrecen respuestas a cuestiones de actualidad, temas seductores. Constantemente el mundo en que vivimos engendra desencanto y rechazo. A veces también vamos a decir que también a veces tenemos culpa en la iglesia porque no apoyamos a nuestros hermanos que están necesitados también de conocer la verdad. Las sectas aprovechan este resentimiento para proponer algo más, una respuesta a las muy escasas opciones que proporciona la sociedad y la familia. Seducir y motivar ideales y cordialidad, visitas desde afuera. Las sectas resultan atractivas, los individuos se dejan cautivar, lo que permite al grupo llevarlos a lo que es el adoctrinamiento. También disfrazan sus objetivos reales. Nosotros vemos, por ejemplo, los testigos de Jehová que andan de casa en casa tocando las puertas y queriendo hablar, quieren conocer pues realmente de qué vive esta familia, todo este tipo de situaciones que los hace pues ganar más adeptos. Entonces esto lo que hacen es reclutar adeptos, pero no evangelizan a estas personas. Bueno, iniciación, noviciado, proselitismo. Hay mucho proselitismo en las sectas, porque como ya dije, pues van de casa en casa, van directo a la persona para pues lograr ganar más adeptos. Entrar en una secta implica también despojarse de los conocimientos adquiridos, prescindir de la experiencia, volver a aprender todo lo nuevo. Y desde el momento en que el adepto da su consentimiento, o sea, decir sí acepto a Jesús, pues comienza lo que es la captación. Su visión del mundo irá cambiando hasta transformarse definitivamente por medio de métodos pues más sutiles. La captación se efectúa mediante la desestabilización psicológica del individuo o a través de ejercicios específicos, o bien provocando la ansiedad, la irracional y la emoción frente a un mundo más tecnológico y deshumanizado, un mundo más material también. Sentimos la necesidad de hallar una respuesta mágica, un sentido colectivo y también pues una respuesta a nuestra necesidad. Pero ¿cómo es la vida de un adepto? Vamos a ver que para el miembro de una secta, sus horarios, su ocio, su trabajo y su alimentación, todo está dirigido y más que todo decidido por otros. O sea, pues a veces hasta el propio líder decide por los miembros adeptos de esta secta. Ahora vamos a ver el trabajo y el dinero. Las sectas actuales son cada vez más poderosas porque poseen recursos económicos, porque ya dije, generan pues por lo que son las ventas, como ejemplo los testigos de Jehová, la atalaya, pues el cobro de diezmos, cobro de primicias y total pues de que generan mucha plata y tienen pues cómo invertir, ¿verdad? Así que ellos se renuevan constantemente. La salud y la curación se encuentran entre los temas más propuestos por las sectas, dado que es una cuestión de que nos afecta a todos, a veces por un mismo ser querido. Poseer poderes para curar es una garantía de autoridad y prestigio, como la tuvieron pues algunos brujos en algunas civilizaciones antiguas. La educación también es otro factor. El adoctrinamiento de los niños juega un papel fundamental en una secta, porque esto garantiza que estos niños cuando van creciendo pues se van quedando pues con esta doctrina, con esta denominación que pues está fuera de lo que es la verdad. Cuanto más maleable es la personalidad del individuo, mayor influencia se puede ejercer sobre él. Este es el modo de conseguir pues adeptos definitivos. Es como pues tirar el anzuelo y jalar pues al pez pues de una manera pues más segura y más concreta. El comportamiento de los grupos de captación no siempre pues es el mismo, pues varía, depende pues la denominación religiosa. Los hay que emplean la violencia para ejercer, otros se infiltran
de manera silenciosa. El poder de la secta radica en el engaño, en la oferta de una alternativa de compromiso, de creencia, de lealtad hacia los dirigentes, cuando en realidad se trata de un reclutamiento, de manipulación y de una sumisión incondicional a lo que es pues las normas de la misma secta, o que son puestas por el mismo líder o el fundador de esa secta. La diferencia no está en la intensidad o en la implicación, sino en la naturaleza de los mecanismos que utilizan, y también pues para lograr su objetivo o su finalidad. Ya para ir terminando, pues para evitar la confusión debe tenerse en cuenta la diferencia entre religiones y sectas y entre manipulaciones sectarias. Ahora vamos a ver cómo podemos salir de una secta si estamos tan metidos y hemos creído, más que todo para los niños que han sido crecidos y han sido engañados, que están en la verdad. ¿Cómo podemos salir de ella? Esto es algo pues difícil. Realmente pues solo con ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, y evangelizando a esta persona y hacerlo sacar de sus errores para que vengan realmente a la verdad. Entonces, salir de una secta es muy difícil, sobre todo porque afuera del universo artificial creado por ella no existe nada. Ahí está la verdad, ahí está todo. Entonces, ir a otro lado es ir en contra de la verdad, es ir en contra del adoctrinamiento recibido. Esto es un poco difícil, así que solo Dios podrá hacer. Por eso es importante hablar la verdad, predicar el evangelio de Cristo, hablar de la iglesia, hablar de la historia del cristianismo. Pero ¿cómo nosotros podemos ayudar a esta gente que está metida en estas sectas? Bueno, una regla de oro es actuar rápidamente con el fin de evitar el largo proceso de reclutamiento, difícilmente reversible, y a sabiendas de lo que se hace, es decir, habiendo informado correctamente sobre pues el grupo en cuestión, cuál es el error de doctrina que están enseñando y cómo realmente pues están van en contra de la verdad, cómo van en contra del evangelio, cómo van en contra de la enseñanza de la Biblia, de la fe de Cristo. Esto es lo más importante decirle. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, pero San Juan capítulo 1 versículo 1 dice que Cristo es Dios y que Él existía desde la eternidad. Esto es muy importante para hacerle saber pues a la gente. Bueno, el reclutamiento es difícilmente reversible y deja huellas durante años. Por tanto, hay que potenciar la prevención, o sea, hay que tratar de prevenir. Entonces, esto es lo que realmente pues a veces nos enseñan en estas sectas. Entonces, lo mejor es decir la verdad. Yo sé que, por ejemplo, y con esto voy a terminar, les prometo, es de que, por ejemplo, yo me crecí en esta secta y a mí mis padres me educaron en esta doctrina, y yo no voy a traicionar la fe de mis padres porque van a decir que yo soy un traidor. Pero realmente no se trata de ser fiel a la enseñanza de mi padre, sino es pues ser fiel a la enseñanza de Dios, y ante todo ser consciente o hacer consciente a esta persona de que está en juego la salvación de su alma. Y a esto es lo que vamos, pues tiene que ser el objetivo de todo predicador cristiano, de todo predicador católico, de ir y enseñar la verdad, porque pues la Biblia es clara en decirnos, 1 Timoteo 3:15, cuando Pablo escribe a Timoteo: si me tardo en volver, sabes cómo debe de portarse en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Entonces debemos de hablar la verdad, porque en la iglesia, a la iglesia le fueron dadas dos cosas: una, la revelación, y dos, la verdad. Entonces la verdad está en la iglesia, y debemos de hablar siempre con la verdad, porque si hablamos mentira, pues somos hijos del diablo, como dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 44. Y para terminar, pues esto duele, porque a veces duele recibir la verdad. Al que le dice la verdad le duele, le molesta, le duele. A todos nos duele que nos digan la verdad, pero debemos de ser realistas y hablar con la verdad. Voy a terminar con un texto bíblico de Jeremías capítulo 23 versículo 29, que nos dice que la palabra de Dios es como fuego y como la roca
y como el martillo que rompe la roca, duele, o sea, pues es difícil, ¿verdad? Para ser exactos, dice pues de la Biblia de Jerusalén, Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice, no es mi palabra como fuego, como martillo que golpea la peña. Pero en otras traducciones bíblicas vamos a encontrar que no es la palabra acaso como el fuego, o sea, el fuego que quema, el fuego consumidor, y como el martillo que rompe la piedra, o como el martillo que rompe la roca. Es en esa forma dura. La palabra es dura porque penetra lo más profundo y pues duele, porque la verdad duele, pero es la palabra de Dios y pues debemos de predicarla. Entonces, así es de que, bueno, así nos dice la palabra, de que la palabra de Dios dice, no es mi palabra como fuego, como martillo que golpea la peña, o sea, como el martillo que destruye, que rompe la roca, que destruye, que rompe la piedra, ¿verdad? Pues bien, aquí estoy yo contra los profetas, oráculo de Yahvé, que se roban mis palabras el uno al otro. Así dice el profeta Jeremías, pero nos quedamos con esta conclusión, con este análisis de lo que es pues la división del cristianismo y cómo pues se han proliferado las sectas producto de lo que es y esto es es realmente donde se origina, es la interpretación privada de la Biblia. Y la Biblia nos dice en Pedro, en 2 Pedro capítulo 1 versículo 20, que la Biblia no es de interpretación privada. Por eso nosotros los católicos tenemos al magisterio de la iglesia, que es el que nos interpreta la Biblia, es el que nos dice qué quiere decir la Biblia, y aquí nos debemos de basar siempre en lo que es pues el magisterio de la iglesia. Pero los católicos tenemos tres fuentes normas de fe, tres normas de fe, que es la Biblia, la tradición apostólica y el magisterio apostólico de la iglesia. Así que para finalizar, y ahora sí les prometo pues una vez más el versículo, porque como ya dije, la verdad nos duele, ¿verdad? Dice, no es mi palabra como fuego, como martillo que golpea la peña. O sea, pues la palabra de Dios es dura, pues es como fuego consumidor que quema, ¿verdad? Cuando uno se quema le duele, así es la palabra de Dios, duele, quema, y pues como aquel martillo poderoso, aquel mazo que rompe la roca, así es la palabra de Dios, es dura, que duele, pero pues también pues nos da la verdad, ¿verdad? Así que pidamos al Espíritu Santo discernimiento para entender la verdad, y también pues tratemos de sacar a esta gente del error doctrinal, porque está en fuego la salvación del alma de todas estas miles de personas que están metidas en estas sectas protestantes, y que pues que peligra la salvación del alma de estas personas. Gracias, hermanos, por estar aquí acompañándome. Yo sé que somos miles en este grupo. Ayúdenme a compartir para llegar a miles de personas, ¿verdad? Así, para llegar a los confines de la tierra, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Así es de que Dios los bendiga, y pues compartan este video, y pues bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.